Qué gusto saludarles, amables amigos. Vuélate con los Pericos. En esta ocasión con un invitadazo. Está con nosotros Israel Valero, periodista deportivo poblano, como ha sido la costumbre en estos programas, en estos episodios, pues también dando espacio para platicar con expertos de otras estaciones, canales, medios de comunicación. Mi querido Isra, qué gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, un honrado porque me hayas invitado a este espacio. No, hombre, Muchas nosotros gracias. honrados de que puedas venir, porque además todos los días estás en el noticiero, estás en el programa, estás súper ocupado. ¿Cómo anda la agenda estos días? Pues mira, un poquito atareado. Afortunadamente, esta temporada, después de que termina el béisbol, bueno, la actividad no concluye. Nosotros le llamamos la temporada fuerte, ¿no? Porque es cuando hay fútbol americano, Claro, cuando claro. hay, está en El activo el soccer. soccer. En la temporada de carreras tenemos una temporada intensa porque es el cierre del año. Tenemos actividad o carreras cada 8 días, septiembre, octubre, noviembre, y terminamos a mediados de diciembre. Y entre esas carreras está la de Pericos Puebla. Platícale a la gente dónde te escuchan todos los días, Bueno, ¿no? Te siguen. estoy en las mañanas de 9:40 a 9:55 en Ultra 92.5 con el noticiero con Fernando Canales en Ultra Noticias. Por las tardes de 3 a 5 en estamosalaire.com con Manolo Frausto. Y bueno, ese programa que se transmite a través de redes sociales, en plataforma de YouTube, en Facebook, pero también en Radio Web, Sí. donde ya tenemos pues más de 10 años. Lo que te iba a preguntar, ¿cuántos años de carrera, Israel? 33 años recién cumplidos. 33 años de carrera, qué barbaridad. Lo inicié, y tengo muy presente la fecha, el 16 de julio del 92. Y te voy a 33 decir por qué. años de carrera, a ver. Porque el 16 de julio, lógicamente, empezó la quincena, pero fue el Día del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Ok, Entonces, ok. justo cuando me dicen, pues vas a arrancar, bueno, 16 de julio de esa fecha, o de ese año, fue lunes. Entonces arranqué mi quincena. Quedó perfecto en lunes, inicio Sí. de quincena Sí. y el festejo. Sí, el festejo, exactamente. Entonces, 33 años que han pasado volando, Sí, me imagino. como es este programa, Vuélate con los Pericos, se han pasado muy rápido, pero con muchas satisfacciones, también con pues varias facetas, Claro, porque no solamente claro. ha sido la parte de la crónica deportiva donde me inicio, sino que el deporte me ha llevado por otros caminos y ahora pues afortunadamente he aprendido de otras disciplinas y desempeñado otros puestos Claro. que también me Sí, ha claro. ayudado, ¿no? Con 33 años puedes darnos un panorama de Puebla en los deportes. ¿Cómo es Puebla en los deportes? Mira, ¿Somos buenos? sí, bastante. O sea, mira, me ha tocado estar lógicamente con el béisbol desde esa época. Eh, yo soy seguidor del béisbol desde niño, ¿no? Y entonces, lógicamente, en esa época, te estoy hablando desde los 80s, que ya Claro. más o menos tienes una noción, pues era el equipo de béisbol y el fútbol soccer, ¿no? Entonces, Puebla siempre se ha distinguido. Nos tocó una muy buena época en el 86 con Claro. Los Ángeles Negros, Claro. con el Puebla, que Bueno, el también, fútbol también. esa época, el cierre de esa década con el 82, Puebla. 83 y luego Sí, 89, exactamente, 90. 89-90. Creo que fue, bueno, definitivamente la mejor década, ¿no? Para el deporte en Puebla por los campeonatos que se le dan. Después vienen estos acontecimientos que te decía hace rato. Yo empecé en julio del 92 y arranco con un suceso que creo que marcó la historia deportiva en Puebla, que fue cuando el Puebla lo destierran de la ciudad, cuando se va a jugar a otros estadios, ¿no? Sí, Mi primera sí, sí. cobertura, de hecho, recuerdo Wow. que fue la manifestación de Emilio Maurer Sí, en claro. el Zócalo claro, de la ciudad claro. de Puebla, ¿no? Ujú. A mí me toca cubrir, es mi primer evento fuerte. No me digas, qué Sí, bárbaro. esa final, pero también la manifestación. De hecho, yo también cubrí la última final del Puebla, el partido de ida, aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Yo estuve a nivel de campo, en la transmisión de ese entonces de Grupo Asir, hoy es 5 Radio. Sí. Estuve ahí a nivel de campo. Y ya de ahí el Puebla no ha vuelto a finales. O sea, al mismo tiempo que lleva el Puebla Sí, sin llegar a claro. una final, es lo que, bueno, en la primera división, es lo que llevo de periodista. Lo que llevas de ese tiempo. Y Ángel de Puebla, ¿te tocó ver campeones a los A Ángeles Los Negros Ángeles entonces? sí, a Los Ángeles en 86. Medio recuerdo a Los Ángeles del 79, pero te voy a decir por qué. Pues yo en 79 tenía 6 años, y entonces las transmisiones eran tú me corregirás, pero eran por Canal 12, creo que era el canal del gobierno. Ujú. Después se convirtió en Imevisión, no Ujú. recuerdo. Y creo que Enrique Kerlegan y Tommy Morales transmitían en esas épocas. Exactamente. Sí, sí, Entonces la señal, bueno, el equipo jugaba al mediodía, sí. ¿no? O los partidos eran en la tarde, noche, Sí. porque no había alumbrado todavía en el Sí, estadio. no. Entonces yo regresaba de la escuela, en ese entonces a la primaria la primaria, y mi abuelo, que muy seguidor del béisbol, que de él prácticamente viene el gusto por el béisbol,
pues ahí luchaba con la televisión, ¿no? De blanco y negro. Para Y sintonizarle. se veía el estadio, bueno, transmitían la serie final y vimos los Juegos de Los Ángeles del 79. En 86, ya con un poco más de noción, vine también con mi abuelo, con mi Ya tío. más grande, claro. Veníamos aquí al estadio Hermano Cerdán, vimos a sus Ángeles Negros campeones. Una temporada en la que, de hecho, la fanaticada se vuelca por completo, así como tú lo mencionas en tus crónicas. Es una temporada extraordinaria de histórica. Y yo recuerdo esa época de los Ángeles Negros del 86, viniendo ahí por la zona de primera y llevándome, pues incluso recuerdos como grandes souvenirs. Bueno, había promociones de que te regalaban el casco, Sí, un sí, casco, el día del casco, el día del banderín. el banderín, los juegos cómicos contra Sí, claro. periodistas. Sí, Entonces, sí. esa Los época, juegos de cómicos eran sí, extraordinarios. esa época la Ahora recuerdo también muy los bien. hay, nada más que es prensa contra directiva. Exactamente, y sigue siendo, Pero también sigue son de siendo de comedia. cómicos. Sí, entonces me quedó muy bien ese recuerdo y además yo creo que, mira, y les voy a confesar a toda la gente que está aquí siguiéndonos en este espacio, eh, mi hermano es mucho más fanático, o sea, del béisbol. A él se le dio mucho más la parte de No ver me el digas. béisbol. ¿También periodista? No, No, él no. es maestro, pero Ok. cuando veníamos a ver el béisbol, pues aprovechábamos que niños gratis. Entonces Ajá. entrábamos gratis o esperábamos que se volara una pelota Claro. y entonces ingresábamos así, ¿no? Oye, Y mira qué entonces buena onda. había chance de subirnos al dugout y ahí veíamos el juego. Pero además algo que se me queda muy presente con esos juegos cuando yo con mi hermano es que el juego empezaba a llover y el juego estaba en la primera, tercera, entre la primera y tercera entrada y todavía se permitía, bueno, había chance de seguir Sí. jugando, pues veíamos como de las luces se veía la lluvia y nosotros no nos movíamos, ahí seguíamos Ahí arriba. seguía, a pesar de que ya estaba Ya la estaba lluvia la ahí lluvia, ahí encima. seguíamos en el dugout y ahí estábamos arriba del dugout y hasta que ya de plano le decía a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Ya vámonos, ¿no? Porque Ya además, estoy pues sintiendo frío. el transporte, pues te digo que éramos dos chamacos, él Claro. 86, yo tenía 13 años, él tenía 10 años, entonces... Qué padres anécdotas. Sí, Haber compartido eso con tu hermano. con mi hermano, pero te digo que a él se le dio más analizarlo, estudiarlo Claro. y jugarlo. Yo, la verdad, les soy honesto, a pesar de que soy la cronista deportivo, los deportes se me dificultaron un poco más en la práctica, ¿no? En la práctica, no, bueno, es algo Es algo... normal en cualquier parte. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con Israel Valero, periodista deportivo poblano con más de 30 años de carrera, con una visión muy interesante de no solamente del béisbol, de los deportes en general en Puebla, pero especialmente de nuestros queridos Pericos. Vamos a la pausa. Estamos en Vuélate con los Pericos. Son como esperas. Cualquiera de ellos. ¡Hazlo, Aztlán! Cuando llega ese momento sin plan, ¡hazlo, Aztlán! A ese antojo con amigos, ¡hazlo, Aztlán! Date una vuelta por Aztlán Parque Urbano y descubre que aquí la diversión es la forma en la que hacemos todo. Cualquiera que sea el motivo, ¡hazlo, Aztlán! Segunda sección del Bosque de Chapultepec. Aquí continuamos, amables amigos, muy a gusto platicando con Israel Valero, que tenemos muchísimos años de conocernos, pero charlas como estas, pues a veces por la misma carga de trabajo, yo creo que es muy difícil encontrar un espacio. Yo recuerdo que cuando recién llegué a Puebla, de repente me reunía con algunos compañeros periodistas para, bueno, le decimos tomar café, pero realmente no era café, pero por lo menos había convivencia para platicar. Sí. Hoy los tiempos son como más exigentes. Tienes menos tiempo para esta parte de la vida social. Pero me da mucho gusto que estés con nosotros, Israel, platicando de esto. ¿Viste a esos Ángeles Negros campeones? Esta anécdota que me comentas con tu hermano, de que venían a los juegos. ¿Te gustaba más el béisbol de antes que el de ahora? ¿O piensas que es este fantasma romántico que rodea de cuando éramos jóvenes? Yo creo que es lo segundo, ¿no? Que te gustaba la parte romántica del béisbol. O sea, ¿no? ¿piensas que es mejor ahora el béisbol? Tiene otras cualidades, ¿no? Gente incluso más atlética, ¿no? Sí. Tú Sí, no en todos los dejarás mentir. deportes, claro. Son deportes mucho más estéticos. Antes yo creo que el talento se distinguía en algunas posiciones
¿no? Y de eso admirabas de los jugadores, ¿no? Yo recuerdo el Tiburón Rodríguez en la primera base, pues era, obviamente para mí creo que es un idolazo. Sí, claro. Tuve la oportunidad, bueno. Háblame del Tiburón, muy alto, ¿no? Alto, muy sí, fuerte, espigado, ¿no? espigado, ¿no? Espigado. Como corriosón. Corrioso, sí. Sí. Pero con una agilidad para jugar la primera base. Sí. ¿No? Yo recuerdo eso de Tiburón Rodríguez. Creo que es el jugador, para mí, insignia, ¿no? Lógicamente de ese equipo, hubo tantos más, pero era de los que más admirabas. de los que yo más admiraba cómo jugaba la ¿Te acuerdas de primera Willie base. Aikens? Claro que sí, cuando este jugador que rompió pues, todas las marcas, ¿no? De la Liga ¿Qué se Mexicana de sentía cuando se iba a parar a batear? Pues mira, yo lo veías inalcanzable, lo ves lógicamente como una estrella, ¿no? Esa pose o esa postura que agarraba al momento de entrar Sí. a la caja de bateo, y cada vez que conectaba un cuadrangular, pues cómo la gente se emocionaba, Sí, ¿no? era increíble. Y tú te contagiabas de ese entusiasmo, y sí, lógicamente te quedas con ese romanticismo, ¿no? Y como dices, a lo mejor los tiempos fueron evolucionando y entonces ya no te permite, incluso tu profesión Sí. ya no te permite disfrutar el juego como un aficionado, sino que tú ya tienes que tomarle un poco más de... Sí, claro. No digo de un sentido profesional, pero ya tu rol es otro. Te siento muy romántico y nostálgico con el tema del béisbol en esos años. Sí. Lo de tu hermano, el equipo, como me lo cuentas. ¿Qué sentiste cuando Jaime Pérez Avellá dice, yo me voy del béisbol? Al equipo. Se llevó al equipo y se quedaron sin béisbol. Sí, mira, sí fue una noticia bastante triste, porque pues para nosotros, como seguidores del béisbol en ese entonces, pues se nos acabó en estas llegadas al estadio, esos momentos de convivencia, los momentos que pasaba con mi familia, ¿no? Sí, Con mi abuelo, con mi tío, que se acabaron, y lógicamente yo lo percibí en algunos otros lados, que se acababa una etapa muy bonita, ¿no? Que tenía mi abuelo materno, también yo recuerdo que pues, hasta se enojaba o se enojó porque, pues, ¿cómo ya no va a haber béisbol? Él trabajaba como velador, entonces él seguía los juegos por la radio, Claro. y entonces yo alcancé un día a escuchar que las crónicas de Fernando Guerrero en ese entonces, ¿no? ¿Quién narraba ahí? Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez, sí. Y a lo mejor Pepe Aspiazu, ¿no? Pepe Aspiazu, exactamente, Pepe Aspiazu, que entonces en ese entonces pues era también de las voces más emblemáticas de la radio, ¿no? Sí. No solamente en el deporte, porque él también narraba el fútbol, Sí, claro. sino también con Roberto Martínez Otero, pero don Fernando Rodríguez, que al final ahí lo ubicaba yo también por el tema de las voces comerciales, ¿no? Porque él anunciaba los cines en esa época. Mira. Él era anunciaba. ¿Te acuerdas cómo los anunciaba? Sí. A ver, ¿cómo le decía don Fernando? Don Fernando le decía, por ejemplo, anunciaba hoy en el cine Continental 70, ¿no? La película Tiburón, funciones 4, 6 y 7. Decía, compañía operadora de teatros presenta Tiburón 70, Tiburón en Continental 70, funciones 4, 6 y 8, ¿no? Qué bárbaro, qué memoria, hombre. Sí. ¿Cuántos años tiene de eso? ¿Y te acuerdas Pues, cómo lo decía Fernando? Sí, y además después yo conocí a don Fernando Guerrero, cómo hacía sus grabaciones, ¿no? Ya cuando yo ya estaba en el radio, Qué buena voz, ¿verdad? Sí, yo creo que de las Qué buena mejores voz. voces a él, y bueno, pues don Pepe Aspiazu, Sí. que no tuve la oportunidad de conocerlo, pero si algo distingue a la época de los 80s, Sí. en las crónicas de béisbol más el fútbol, es Pepe Aspiazu. Pero entonces, en esa época de chavo con tu hermano y demás, ¿era más béisbol que el fútbol o les gustaban los dos igual? Los dos. De hecho, mi hermano termina jugando en las fuerzas básicas del Ángeles de Puebla. Mira. El equipo Decías que él, para la parte atlética, porque él sí la se le dio hacía más. muy bien. Él termina, mi papá lo mete a una escuela una academia de Los Ángeles de Puebla. Sí, porque cuando se va el béisbol a finales de los 80, viene una época muy buena del Puebla. Sí, del Puebla. El campeonato, el campeonísimo y todo esto. Sí, pero yo ya sabes que, mira, yo como que me desligo un poco también por la parte del estudio, porque pues en ese entonces yo ya estoy en secundaria, ya no me da tiempo de venir a los partidos. Claro, mi hermano todavía tuvo ese chance. Ya después yo pasé en la secundaria mis aficiones fueron otras, es decir, por ejemplo, yo ya me metí a un grupo de danza folclórica, lo mismo, entonces ya me desligué un poquito ya los tiempos eran diferentes. Tiempos eran distintos. Mi hermano siguió jugando fútbol, y entonces yo vi que él venía a los partidos al intermedio de los partidos de Ángeles de Puebla, y en la cancha se echaban sus cáscaras, ¿no? En el intermedio, en el entretiempo. Yo me alejé un poquito de los deportes, pero porque me dediqué más al estudio. Claro. Y retomo los deportes
entre 1989, 90, ya cuando estoy en la prepa, en la preparatoria, y entonces es cuando retomo todo eso de leer periódicos, Claro. de Sí, la seguir investigación. la investigación, y después se me da la oportunidad de ingresar a un medio ¿Dónde de empezaste, comunicación. Israel? Empecé en Grupo ASIR, en lo que hoy es 5 Radio. ¿Quién fue tu maestro ahí? ¿O con Ahí quién? tengo un agradecimiento especial para una persona que es Adolfo Flores Fragoso. Él era jefe de producción de ese entonces. Digamos, fue el que te abrió la Mira, yo llegué con una oportunidad. anécdota muy interesante, muy curiosa, y dicen que de los accidentes salen las cosas, ¿no? Resulta que yo desde 1986, además del béisbol y del fútbol, a mí me llama mucho la atención el automovilismo. Viene el Gran Premio de México en esa época, entonces coincide con que ves muchas publicaciones en todos Sí. y, lógicamente tú ves en el periódico todo lo que surge de la información del automovilismo, y eso, pues, como chavo, pues recorto los periódicos y los pongo con eso forro mis libretas. Y un maestro de español que me dice, ¿te gusta mucho el automovilismo? Y me dan a decir, pues ponte a leer, ¿no? O sea, lógicamente en la clase de español pues te obligan a leer, y entonces empiezo a leer, y un día me dice, a ver, ¿qué entendiste del automovilismo? Hazme Sí, claro. en una cuartilla, escríbeme qué entendiste. Una especie de ensayo rápido. Le digo, sí, le digo esto. Dice, muy bien, me gustó, sigue así. Y entonces, pues, eran mis prácticas, ¿no? Y eso, pues, lo repito después en la preparatoria, también Claro. en un taller de lectura y redacción, donde yo conozco una compañera que en ese entonces era campeona nacional de salto triple, y nos encargan una entrevista con ella. Bueno, más bien un trabajo, dice Sí, claro. la maestra de lectura y redacción, nos dice, quiero que hagan este trabajo, es un ensayo, y los mejores van a publicarse en el periódico de la escuela, del Centro Escolar Morelos. Ok. Entonces, pues con mi compañera que no me creía, le digo, oye, platícame algo. Y entonces, pues algo muy básico, Sí, algo sí, que sí. quizá un chavo de prepa ahora lo hace, y pues es lo que hice, y le gustó a la maestra, y me dijo, va al periódico estudiantil. Entonces, eso fueron como que las bases, como Sí. que decir, bueno, creo que aquí la puedo hay hacer. algo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos con Israel Valero. Seguimos platicando de béisbol, de deportes. Regresando a esta pausa, le voy a preguntar a Israel para que se vaya preparando. ¿Cómo es la prensa de Puebla? ¿Cómo somos como comunicadores en Puebla? ¿Apasionados, exagerados, resultadistas? Está muy interesante. No son como esperas. Cualquiera de ellos. ¡Hazlo, Aztlán! Cuando llegues en momentos sin plan, ¡hazlo, Aztlán! A ese antojo con amigos, ¡hazlo, Aztlán! Date una vuelta por Aztlán Parque Urbano y descubre que aquí la diversión es la forma en la que hacemos todo. Cualquiera que sea el motivo, ¡hazlo, Aztlán! Segunda sección del Bosque de Chapultepec. Ya estamos de regreso en un rato muy agradable en Vuélate con los Pericos. La verdad es que la estamos pasando muy bien. Es una charla muy agradable. Para este tipo de charlas, lo único que hace falta pues, es que nos autoricen aquí una mesita con un escocés, ¿no? Al lado o algo, para seguir platicando de esto, Israel. Qué interesante. La verdad es que la forma en como comenzaste, te fuiste abriendo camino, como el deporte que ya te gustaba mucho de niño, pues otra vez se dio solo, que te fuiste yendo hacia ese lado y resulta que tenías talento para escribir, para hablar, para todo lo que haces ahora, ¿no? Es una gran coincidencia de la vida, porque además percibo que te dedicas a lo que te gusta desde niño. Sí. Haces el trabajo que te gusta desde niño. Sí, le encontré el gusto, lógicamente, al deporte. El automovilismo creo que fue un parteaguas, o sea, porque me metí mucho en esa época del 86 a seguir el Gran Premio de México. Y entonces yo iba a tiendas a ver revistas, y los sábados en la tarde, lógicamente no las compraba, no me alcanzaba, pero las leía. Entonces Claro. ahí veía yo revistas de deportes, todavía llegaba el Sport Illustrated de Estados Unidos, había el Deporte Ilustrado aquí en nuestro país, entonces ahí me comencé a leer. Y te digo que fue un accidente porque, bueno, iba yo muy bien en la escuela, o empecé, digamos que con algunos problemas en algunas materias, química y física, que se nos complican, y entonces al no poder avanzar más en física me dan de baja de la escuela.
Y entonces, pues, había que tomar dos decisiones, o trabajar o terminar estudiando. Entonces, pues yo dije, pues, espérame, o sea, dame chance, yo veo qué hago. Y en esas vueltas de la vida resulta que se inauguran lo que hoy es Grupo ASIR, ¿no? En 5 Radio, y entonces te invitaban a conocer las instalaciones. Y yo llego a esa estación de radio y a la primera persona que contactó es Adolfo Flores Fragoso y yo le pedí una oportunidad de trabajo. Y pues lógicamente yo tenía 16 años, ¿no? Claro. Y decía, no, pues no puedes trabajar. Dice, pero te invito a que te empapes y que vayas practicando. Entonces mis prácticas de los 16 a los 18 años fueron yendo a traer el periódico, haciendo fichas de trabajo para los programas. De repente el café. Vete por el café, todos nos tocó. Sí, a todos nos toca. O apoya a los reporteros que ya tenían 2, 3 años en el... Y en eso me encuentra Javier López Díaz, así, que en paz descanse, y me dice, oye, a ver, ven, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo apoyo a producción. Y dice, ¿te gustaría pasarte a noticias? Digo, pues no tengo ningún inconveniente, adelante. Y entonces también a un compañero, Girard Aguilar Miranda, a quien le mando un abrazo, me dice, a mí me nombraron jefe de información y necesito a alguien que me apoye. ¿Te vienes conmigo? Con gusto. Entonces, entre la opción que me da Javier López Díaz y la oportunidad de Girard, me integro al equipo de Econnoticias. Y entonces combino las prácticas y con la escuela. Quedó ideal. Entonces, en las mañanas iba yo a mis prácticas, en la tarde me iba a la escuela, regresaba yo todavía, digo, ¿qué se necesita? ¿En qué les ayudo? Y entonces eso me abre la puerta para que un día me diga Javier López Díaz, necesito un reportero, veo que tú tienes disposición, vente. Y entonces primero me lleva con él a las prácticas, me dice, quiero esto, quiero el otro, me da unas asignaciones, cubro un interinato que no tiene nada que ver con deportes en ese entonces, sino en iniciativa privada, y después se da la oportunidad de que, ¿sabes qué? Me quedé sin reportero de deportes. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Y entonces es cuando empiezo a trabajar en el área de deportes. ¡Qué barbaridad! Entonces, un momento, pues sí, o un trago amargo, como fue que quedé de baja de la escuela, porque no pasas en la materia, se abre la oportunidad para que... Estaba tu destino trazado ahí, ¿no? Sí, exactamente. Después yo ya terminé la preparatoria, después me metí a la universidad, nada que ver con el periodismo, estudié otra licenciatura, carrera trunca, pero pues, ¿pero qué estudiaste? ¿Qué te gustaba además? Yo en ese entonces, por una mala influencia, yo le digo así, me dediqué a estudiar licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras. Cosa que nada que ver con el periodismo, ¿no? Pero estudié en la UAP, pero hubo un momento en que también yo ya combinaba el trabajo del periódico. Claro. La Opinión Diario de la Mañana. Te absorbía demasiado momento, entonces, y era más pasión para ti por lo que estabas haciendo en los medios, ¿no? Sí, entonces... que la carrera. ¿Cómo ves a los medios en Puebla? ¿Qué te parece el periodismo poblano? Hoy bueno... Hay una época, lógicamente, que veo que el periodismo dependía solamente de personas ya de antaño, que traían, pues, ¿cómo te podría explicar? Pues esa forma de trabajo, pues, muy de los 60, de los 70. Como una inercia muy tradicional. Sí, muy tradicional, que lógicamente cuando yo llego y cuando me meto a ese rubro, pues, te ves que dices, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Y entonces yo voy metiéndome a esa línea periodística distinta que le gusta a la gente. Después llegamos a una camada muy importante de gente que ya viene con preparación, preparación académica, surgidos de universidades. Y entonces ellos le impregnan un dinamismo distinto. Entre ellos está Toño Abascal, Patricio Aguilar, Polo Aguilar, toda esta generación que ya viene con una preparación académica que al periodismo le dan un cambio totalmente distinto, involucrándose mucho en los deportes, viniendo, digamos que todo terreno, es decir, vamos al campo, estamos en los partidos, estamos aquí, subimos, bajamos, nos empapamos de otros deportes. Además, esa generación le tocó un momento muy importante, periodísticamente hablando, la llegada el surgimiento del tricampeonato de los Aztecas de la Universidad de las Américas. Claro. Eso cambió completamente el periodismo, porque no solamente ya fue el deporte profesional, o sea, ya no es el béisbol o el fútbol, sino también hay que cubrir el universitario. Y el deporte universitario generó una línea de periodistas
mucho más capacitados. Y lograron ustedes que a nivel no profesional, a nivel colegial, se causara una expectativa enorme porque los aztecas se hicieron famosísimos a nivel internacional. Sí, y nos identificamos muchos con ellos, por supuesto, y ahora pues son esos exjugadores, incluso ya son amigos nuestros, ¿no? El caso de Marco Martos, que tuve la oportunidad de trabajar con él, con los Arcángeles, bueno, pues se forma esa identidad. Entonces creo que ese giro que le da el periodismo nos convierte, en esa época, estoy hablando de los 90, nos convierte en más profesionales. Sí, no es claro. que los otros no lo sean, los otros venían de una vieja escuela que surgió de los linotipos, de prácticamente nada más ir por el periódico o ser líricos. No, aquí ya venimos todos, la mayoría, con una licenciatura, Sí, claro, con estudios una gran universitarios, preparación. ya otra preparación. Desafortunadamente, y creo que eso fue esa línea se mantuvo muy bien hasta, yo creo que la época de los 2000. Después muchos de ellos se dedican a otros rubros, se salen del medio. La generación anterior ya va también de salida. Sí, va desapareciendo. Entonces ya hay un hueco, creo que en esa generación. Y desafortunadamente la gente que venía surgiendo ya no vino, siento que algunos ya no vinieron con la misma inquietud o ímpetu. Y además hubo un momento que, como a todos nos pasó, la pandemia terminó con muchas cosas. Sí. Entre ellas una generación de periodistas que venían en ascenso, ¿no? Muchos perdieron su trabajo, muchos ya no se dedicaron al periodismo. Sí, no terminan dedicándose a otra cosa. Entonces ahí se perdió una parte importante del periodismo. Y ahora que surge la generación millennial del periodismo, lógicamente que vienen con otras herramientas, vienen con otras cosas que... y lo digo con todo respeto, y en lo particular a mí no comparto muchas de esas cosas porque creo que se pierde también la interacción con algunas cosas, entre ellas con el deportista, ¿no? Sí, claro, totalmente. ¿No? Entonces ahí, es otra generación, es otra forma de comunicar las cosas, pero sí, creo que hay... ¿Qué no debe hacer un deporte o un equipo, un club? ¿Por qué un medio deja de cubrir a un equipo, a un club, a un deporte? ¿Qué no deben hacer? ¿Y qué deberían hacer para que los cubran más? Mira, no sé si esté bien lo que voy a poner como ejemplo, pero en el caso que nosotros manejamos con Arcángeles de Puebla, donde también soy el encargado de medios, es acercar el producto a los medios. Llevarlo al medio. Llevarlo al medio. O sea, no importa que el equipo esté mal, que vaya muy bien. Siempre tenerlo en el escaparate. Decirle, aquí está la vitrina, aquí está el equipo, y obligar, por supuesto, a tus deportistas a que los encaren, ¿no? Me refiero que ganaste, muy bien. Sí. Celebra. O sea, que estés ahí todo el tiempo. Que estés ahí, que estés pendiente, ¿no? Pero que aparte estés, y que mantengas una dinámica de que cada 8 días o cada vez que haya una actividad, aparezcas con ellos, estés ahí con ellos, claro. ¿no? Sí, es una estrategia que te lleva. Ahora está la off-season, pero al igual que ustedes también en Pericos, hay actividad y tienes que estar... Sí, tratar de mantenerte ahí mantenerlo, ¿no? vigente, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste la temporada de los Pericos, la 2025? ¿Triste, decepcionado? Hay un momento que sí te decepciona, ¿no? Lo digo con todo. No, pues franqueza. todos, nosotros seguimos. Sí, seguimos con toda franqueza, tristes. pero sí, esos momentos en que dices, bueno, el equipo, el cambio de manager, esos momentos de que pues sentías que ¿por qué perdiste tan de una manera pues un poquito triste con Diablos, ¿no? Claro. ¿No? Yo sentía que podían dar un poquito batalla. más, un poquito menos de batalla, y eso creo que fue el sentimiento también general de la afición, ¿no? Porque el béisbol, y yo te escuchaba, te escucho en tus crónicas, tú le conectas con la gente mucha pasión, y con la gente se engancha muy bien, pero los resultados también nos mandan, ¿no? Entonces, y termina matándonos a todos por mucha pasión que tengas, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Israel, ¿qué le dices a la gente? ¿Dónde te pueden seguir otra vez, por favor? ¿Dónde te pueden escuchar para que te sigan todos los días, para todos nuestros amigos? Claro que sí, los días de lunes a viernes en Ultra 92.5 FM, en el noticiero de Ultra Noticias con Fernando Canales a las 9:40, y de lunes a jueves en estamosalaire.com y Radio WAP 96.9 de frecuencia modulada. Ahí es más otra dinámica, más para que lo sigan, claro que para que sigan a Israel Valero, periodista de los poblanos que se preparó, que tiene la pasión desde niño por el deporte y que el rumbo de su
actividad lo fue llevando a lo que hoy lo tienen como uno de los periodistas, pues no solo con más años, sino con más preparación, experiencia, innovación dentro del medio. Saludos a Fernando, por supuesto, a Fernando Canales y a toda la gente de Ultra y a toda la gente que está a tu alrededor. Ojalá que nos acompañes más adelante, Israel, para seguir platicando más de todo esto. Claro que sí, siempre a la disposición de todo tu equipo y de ti, por supuesto. Te agradezco mucho la charla. Miguel, pues muchas gracias. Vuélate con los Pericos con Israel Valero. Regresamos el próximo episodio. Pásenla bien.